clavado contra la corriente. Sin remo, dice, se pierde la fuerza y hay que hacer todo con mucho cuidado. Acariciando así el río con las manos. Famosas patatas, dice Eva. Dos visitantes ingleses han venido a pasar 15 días aquí para probar los rápidos, guiados por dos expertos norteamericanos. Se dirigen primero a la bifurcación norte del Payette, uno de los rápidos más legendarios del oeste. Mick Hopkinson is from Bradford. Mick Hopkinson The driver es is de Rob Bradford. Lesser, a native of Idaho. Y Rob Lesser, el conductor, es oriundo de Idaho. Mick went on his first canoeing La expedition primera expedición en canoa de Mick fue en 1972 por las aguas del Since then, Nilo he's Azul. been to many rivers around Desde entonces, including ha estado en muchos otros ríos alrededor del mundo, incluyendo el de Suncosi, en el He now monte lives in Everest. New Zealand, where he Actualmente teaches vive en Nueva outdoor Zelanda, donde enseña actividades al aire libre. In the second vehicle is John Wasson, whose home John is on Wasson, the Payette River. en el otro vehículo, He too vive sobre el río visited the Payette. Himalayas and También él ha navegado por los extensively Himalayas y por muchos ríos de América. On the drive upstream, he stops to point out En el some of camino the rapids se they're going to detiene ride para later. mostrar a The Dave fourth member Manby, of the team, otro veterano Dave del Manby, Suncosi, also algunos de los a rápidos. good cozy. Steps to Jacob's ladder here, just goes bang, bang, bang. En los 3 escalones de la escalera de Jacob, el kayak hace bang, 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 dijo. Es difícil mantenerse arriba porque el agua empuja con mucha fuerza. It's pretty exciting. Es bastante excitante. Another gimmick. Launch off this rock. A seal start. First go the two Americans. Un comienzo propio de foca, dijo el comentarista. Por la proa primero se zambullen los dos norteamericanos. Impecable rol. Oh, it's colder. Está fría, dice John. Not colder. Mucho más fría. Then Mick Hopkinson. Luego le toca a Mick Hopkinson. Hoppy. And lastly, Y finalmente, Dave Manby. Dave Manby. Right behind my house here, Justo detrás de mi casa, explica John, hay una ola para jugar, como decimos aquí. Es un rápido fácil, con una ola perfecta, sin peligro alguno, con la que se pueden hacer piruetas durante todo el día. Estoy tratando de permanecer en esta depresión, dice John. Hay que mantener el equilibrio para quedarse con la ola. Es como tratar de conseguir algo gratis. Something for nothing. Vamos, Dave. Dave joins John on the playway. Dave finalmente se une a John en esa ola de If they juguete. come too close together. Ir a dos es más difícil y hasta peligroso si se acercan demasiado. No me gusta tu... Involvement in Remo the le dijo. sport has given Rob Lesser an interest in kayak construction. Rob Lesser se interesa también por la construcción de los kayaks. Basically, I work for a company called Perception, and Principalmente vendo they embarcaciones de plástico, explica manufacture Rob. several designs Trabajo of para una firma que fabrica polyethylene varios boats. diseños. These
plastic, as it's called, con has un nuevo revolutionized material river running as we plástico. know it in the United Y States. este plástico ha revolucionado el deporte en los Estados Because Unidos. of this, canoeists no Gracias a longer esto, los have to spend navegantes so much ya no valuable pierden time tanto tiempo repairing arreglando los botes damaged dañados. Out here in the West, we've got a Aquí lot en el of oeste, water, cuenta John, and these freestyle hay muchos rápidos y se organizan reuniones o rodeos de kayak pretty much what we call play techniques. donde se muestran todas las We técnicas go out and have del a llamado freestyle estilo event, libre. which means playing in holes and pretty much Se trading trata de tricks, técnicas para trying to one sortear up los the next agujeros guy. y así se comparten Riding the local experiencias. play waves is good practice Estas olas de for freestyle juguete eventing, constituyen un buen elemento for para perfecting practicar el those estilo skills libre needed to run y big perfeccionar las rapids técnicas safely. necesarias para navegar los It's a grandes wave rápidos sin that peligro. passes underneath you at a speed of 15 to Esta es 20 una ola que pasa por debajo del bote a 25 o 30 kilómetros por hora y what tiene I una cresta consider que a se guard repliega feature, de un lado. a curling back crest on one side. Es sorprendente cómo se han perfeccionado las técnicas básicas del kayak, dice Mick. La técnica de rodear una ola, por ejemplo, se ha refinado a tal punto que se puede gobernar la ola sin remos, empleando el equilibrio o las manos. And again, they can practically, at the drop of a hat, do enders, which we used to call loops. También se pueden hacer los llamados loops, Tend to break up given the treatment. con el trato que John y Rob dan a sus embarcaciones. Consequently, Un kayak they can practice de fibra de these vidrio to probablemente content se partiría en ad dos. infinitum, if you like. So rather than Y así pueden practicar estas maniobras hasta cansarse. John, por su parte, acota: antes que alejarse de la ola, uno puede regresar a ella para hacer otro loop. El récord son 4 loops, dijo John, pero no fui yo. Playing on a wave, to me, Para it's mí, a real high dice energy. Rob, si dos juegan en una misma ola, The other person, because es un juego de gran a energía. wave can be a very dangerous projectile. Uno debe confiar en el otro, pues un kayak sobre el agua puede resultar un proyectil muy peligroso y provocar fractura de costillas o perforación de un pulmón. Relate to probably some particular American Nick trait. vuelve a comentar: mucho de esto está relacionado con cierto rasgo norteamericano. La eficiencia norteamericana, el entusiasmo, la indestructibilidad de sus kayaks han hecho que las técnicas básicas se transformen en un juego Reasonably essential. But by giving a rapid a name, unfortunately, y a veces hacer un arte, dijo. Los nombres de los rápidos del Payet tienen su razón de ser, continuó, pero darle un nombre a un rápido es asignarle una personalidad. Am I going to do this? Si lo llamamos The other names, cascanueces, por ejemplo, inmediatamente hemos de preguntarnos: ¿quién se habrá accidentado ahí? give them an ambience ¿O and contra all cuál roca habrá chocado? personality that Me ocurrirá a mí lo mismo. you don't particularly want them to have. Otros nombres le crean un ambiente, un clima, una personalidad que en realidad no deseamos que tenga. Paddling down them, maybe if we call juicer and Si crunchy. denomináramos algún rápido con un nombre dulce, seguramente nos complacería navegar por ese lugar, dijo finalmente. There's balance to the side. There's balance. Hay que lograr el equilibrio en los costados, delante y atrás, dice John. You feel it because Una vez as soon as you se ha logrado think you esto, want to do something, la embarcación you go to do it. responderá muy bien. Y uno no puede dejar de admirar la colocación de la cámara también. La colocación de la cámara y el trabajo de edición posterior que también hay que destacar.
American paddlers regard the Los expertos locales as the most exciting consideran que el tramo norte del United Payette States. es el más emocionante de todos los Estados Unidos. 15-mile stretch. Desciende más de 500 metros en 24 kilómetros. Es 8 veces más empinado que el río Colorado, en el famoso Gran Cañón. So much power locked Tanta inside energía one almacenada en un solo río by no Idaho's escapa a la atención de los productores de electricidad que sueñan con desviar el curso y naturalmente así aprovecharlo. All four make it through this Los 4 lograron pasar esta time. vez, Remember times when pero luck had todos not been on his side. recuerdan momentos en que no tuvieron tanta suerte. The worst swim I've ever taken Mi peor chapuzón, was cuenta Rob, in British Columbia. fue en la Columbia Grand Británica, Canyon, the Stikine, a very en el big poderoso powerful río river. Stikine. We were in kind of a no-win situation. Uno tenía todas las de perder allí. Make it through the first try. Había un agujero gigante There was a giant hole that for $1 million que ni por $1 millón I somehow found quería myself atravesar. a human gyroscope in my kayak De pronto me underwater. convertí en un giroscopio humano dentro del agujero. I didn't have a boat, I didn't have a Había paddle. perdido mi embarcación, and I didn't estaba have sin any air, remo and I was underwater y sin for a aire. long time. Permanecí bajo el agua largo rato, hasta que logré emerger a unos 30 metros del agujero, barrido por la fuerza del agua. Hasta pensé cómo sentiría volver a respirar. What it was going to be like to take that first breath of water. Just an error in running a rapid that Un simple error que casi almost cost me me a cuesta lot more than I la was vida. willing to pay. The kayakers prepare Los for a navegantes different kind of big se water. preparan para otro They tipo de plan to rápidos. run the Milner Gorge on Piensan Snake remontar River, la garganta de some Milner 200 miles to the en el south. río Snake, unos 320 kilómetros más al sur. On the way to Milner Gorge, they pass the Shoshone Camino a la garganta de Milner, 211 pasan por las feet high, cataratas 40 Shoshone, feet higher than Niagara. de unos 70 A metros place de altura, that 10 even metros today's más most que las famosas experienced cataratas del canoeists Niágara. do well to avoid. Un lugar que hasta los más Yet back in expertos evitan. 1929, there was one Pero aún man así, who en did 1929 un hombre se aventuró, se llamaba His name was Al Al Fawcett. Fawcett. He was a lumberjack Fawcett before era discovering leñador his talent for antes de cataract descubrir su talento en el salto de jumping. He cataratas. designed a torpedo-shaped canvas Proyectó una canoa en forma de torpedo which he braced with de spruce 4 metros de largo que full of cubrió truck con tire inner tubes. cámaras de camión. Installed inside, Una he vez was en su pushed off embarcación, into the current. se dejó arrastrar por la The little corriente craft plunged with La the canoa se zambulló to por la land cascada de upside agua down at the bottom. y aterrizó, o acuatizó, mejor dicho, dada vuelta al pie de la catarata. His only injury, Y allí dentro estaba Fawcett, broken hand. con una gran sonrisa. Solo se había quebrado la mano. Milner Gorge really is the biggest big En la water garganta de I've Milner experienced están los rápidos más grandes de todo Idaho, 15,000 cubic dice feet per Rob. second going 170 through, metros a cúbicos very de agua narrow por gorge, segundo a través de una building up estrecha garganta monstrous waves. que origina So it olas creates enormes. waves that are far bigger than anything else we have in the state. Well, the Milner Gorge was a bit of a shock to me. La garganta de Milner me asusta, confiesa Nick. To paddle out into the stream. Unfortunately, the river rejected Me costó my mucho nature. remar hasta el lugar Be la back primera in vez. again. I thought, Fue como un shock. perhaps somebody up there doesn't want me to paddle this rapid. And then I thought, Por desgracia, el río rechazó mi gran esfuerzo empujándome hacia forever. atrás. We talk about psyching up, but I was so psyched there. Una postergación, pensé, tal vez alguien no quiere que navegue este rápido. Real major effort. And then the easy run into the big Entonces me wave. dije, haré este ahora y luego abandono para siempre. Intuitively, I suppose, instinctively, and with a huge adrenaline surge, I rolled up and Y nosotros hablamos de la sugestión. Yo me había sugestionado por completo, dice, no podía creerlo. couldn't produce any more adrenaline to be frightened after that because it had all gone through. En la parte más fácil de la ola me di vuelta con el kayak, comentó. You have to make Con una sobredosis de adrenalina corriendo por mi cuerpo logré enderezarme y remar a través del rápido, posiblemente en estado traumático, dijo. Toda la adrenalina se me había gastado en ese intento. Fue un gran shock. Y Rob finalmente comenta que hay que evaluar la situación y medir las consecuencias en el peor de los casos. Si los resultados no satisfacen, uno nada tiene que hacer en esas aguas. Cuando evalúo un rápido con ese enfoque y presiento que lograré llegar en forma satisfactoria, bueno, then I'll run the rapid. entonces lo cruzo.
It's hard to imagine kayakers Es coping difícil with water bigger imaginar a or alguien faster lidiando con than this. rápidos más veloces Despite que the fact estos. that big water canoeing is steadily gaining A pesar de que este deporte an se area está like Milner popularizando Gorge mucho will en la always be zona, accessible only to very la few. garganta de Milner It is an Everest among solo será whitewater accesible a rivers. unos pocos. However, Es como el Everest entre todos los rápidos. Sin embargo, nadie sabe qué se ha de lograr en el futuro, ni qué más hay por descubrir. La costa noroeste del Pacífico es muy extensa y hay muchos kilómetros de río inexplorados. Tanto Rob como John ya han explorado gran cantidad de cañones en la Columbia Británica, Yukon y Alaska. Para completar la emoción de la jornada, los dos norteamericanos van a invitar a sus acompañantes a disfrutar de la hospitalidad de Idaho. To round off what has been an exciting day, the British visitors are invited back by the two Americans and treated to Idaho hospitality, country style. Lo dicho, hospitalidad de Idaho al estilo campestre. Skillful and artistic and all that bullshit. You're doing things in plastic boats that we'd never dream of doing. Uno puede hacer cosas en estos barcos de plástico que jamás podríamos hacer en embarcaciones de fibra de vidrio, dice Mick. Essentially what you're doing is complete soloing and the more Básicamente uno termina navegando solo y cuanto más conoce el río, so you're in situation más solo navega. you make one mistake and that's it. You might be able to swim out. Entonces uno se encuentra con el hecho de que un solo error puede ser fatal. The very end. A ese nivel es muy peligroso cometer errores. That's where you're at. As I say, top climbers can train for something that's predictable. They can look at the whole. Escalar es mucho más seguro que navegar en kayak a este nivel, dice Mick. And rely on your experience to Los montañistas expertos decide whether it's a go or not. se pueden entrenar para algo There's predecible, no rope and there's no protection. pueden estudiar el terreno, pero lo único que pueden hacer ustedes es observar el río y confiar en su propia experiencia para tomar decisiones rápidas. Si uno se equivoca, no hay soga ni protección que valga, terminó diciendo Nick Hopkinson. Steamboat Springs, Colorado, Estados Unidos. Durante el Campeonato Nacional del Circuito de Esquí en Estilo Libre, Peter Hershon quedó repentinamente y definitivamente inmovilizado. Cuando me rompí la columna y me dijeron que no volvería a competir, comentó Peter, yo le respondí, bueno, esa será su historia, no la mía. A pesar de estar paralítico de la cintura para abajo, Peter jamás abandonó su espíritu competitivo. Entre los nuevos deportes que ha probado, el kayak es el más exigente. Para entrenarse, Peter acudió a un par de expertos, Kurt Baker y Cally Erdman. Baker opina, entró de lleno en este deporte, se salteó la etapa intermedia, pasó de los rápidos más fáciles directamente al Gran Cañón.
Ehrman, por su parte, opina que tiene mucha determinación y perseverancia. A veces es difícil, pero nunca se da por vencido. Pasé 4 meses en el hospital, cuenta el propio Peter. Cuando salí, se suponía que debía hacer terapia durante otros 4 a 6 meses, pero yo la terminé en 4 días y me fui a Europa por un mes. Al abandonar el hospital, recuerdo que dije, solo porque me rompí la columna, no pienso cambiar toda mi vida. Y entonces decidí probar cosas distintas. Antes solía esquiar y andar en moto. Ahora hago kayak y navego. Adaptar el kayak fue un verdadero problema, explica. Decidí que quería un respaldo entero, algo que me mantuviera bien sujeto, un asiento que me agarrara bien. Es como el esquí. Cuando se usan botas que calzan justo, el esquí responde apenas se le transmite la energía. El kayak es una prolongación del cuerpo y cuando uno es paralítico y no puede usar las piernas, el cuerpo y la embarcación deben ser una sola cosa. En un kayak, el más mínimo movimiento del cuerpo mueve la embarcación. Las primeras 3 semanas de instrucción no tuve ese asiento especial. Tumbaba a menudo y quedaba fuera del bote a merced de la corriente. Y así Peter ha diseñado un cinturón de seguridad que lo mantiene aferrado al kayak, pero también le permite abandonarlo con rapidez en caso de peligro. Además, tiene su propia técnica de precalentamiento. En este deporte, dice el propio Peter, hay que estar en constante movimiento. Siempre se está haciendo algo, siempre existe el peligro o la posibilidad de peligro, lo que lo convierte en una actividad verdaderamente emocionante. Sin la habilidad de anticipar los rápidos, estas travesías presentan una sorpresa tras otra. Cuando uno navega contra otros que son mejores, afirma Peter, es bueno seguirlos, intentar hacer lo mismo que ellos. Yo tengo mucha fe y coraje y eso me da fuerzas para seguirlos y sé que si lo hago, estará bien. Observar a Peter en su kayak es verdaderamente emocionante, comenta uno de ellos. Siempre opta por la alternativa más emocionante. Y el propio Peter confiesa que, debido a su parálisis, debió aprender muy bien a recobrar la posición cuando tumbaba. Y esto lo aprendí arriba del kayak. Una vez que se aprende esto, se puede probar del otro lado. Uno adquiere confianza para intentar lo que el instructor está tratando de enseñar. En realidad, en mi caso, al no quedar fuera del bote cuando tumbo, y pasa a menudo porque me falta el equilibrio, me ahorro el esfuerzo de nadar hasta el kayak cada vez que esto ocurre, termina irónicamente. Debido a esa falta de equilibrio en la parte inferior del cuerpo, Peter tuvo que hacer ciertos ajustes en las técnicas normales del deporte. Es que solo porque me rompí la columna no significa que deba estar confinado a una silla de ruedas. La mayor parte del tiempo estoy navegando, nadando o andando en kayak porque odio estar sentado en una silla. He hecho un poco de atletismo también. Y cuando tenga un poco más de tiempo, tal vez pruebe andar a caballo. En definitiva, al sur de México, el río Jatate atraviesa un paraíso de selva tropical que fue una vez centro de la cultura maya. Aún hoy, ciertas partes de este hermoso río no han sido exploradas. Y hoy, 4 de los mejores remeros de kayak del mundo realizarán el primer intento. Eric Evans, de Vermont, Estados Unidos, 9 veces campeón estadounidense de kayak, ansioso por desafiar los tramos altamente técnicos y riesgosos del Jatate. Kathy Hearn, esta era la sorpresa, de Maryland, la mejor remera de kayak de los Estados Unidos y 3 veces campeona mundial de su clase. John Wasson, de Colorado, que ha experimentado rápidos en Perú, Chile, Nepal, Alaska y Canadá. Y finalmente nuestro conocido Cali Ehrman, otro conocedor de los rápidos más difíciles y peligrosos en todo el mundo. Pero esta expedición es diferente. Requirió largos y cuidadosos preparativos antes de emprender vuelo rumbo a la remota selva del sur de México. ¿Cómo se llama? ¿Remos? ¿Cómo se llama? Bueno, el lenguaje internacional de los gestos. El caso es que tendrán que llevar a bordo de sus kayaks todo el equipo, incluyendo remos de repuesto, naturalmente. Los integrantes del grupo dependerán enteramente uno del otro en su travesía por el río inexplorado. La elección de Kathy para hacer un viaje tan peligroso demuestra la gran estima que le tienen. Y Eric, precisamente, dijo: esta es la primera vez que visito una selva tropical fuera de mi país y que navego un río inexplorado. Creo que lo mismo ocurre con Kathy. A Kathy no la considero como hombre o como mujer, sino simplemente como otra navegante más perfectamente capaz de cuidarse sola y le confiaría cualquier situación que se presentase en el río, en especial cuando se toman todas las precauciones que, por supuesto, nosotros tomaremos. Usaremos nuestros chalecos salvavidas y nuestros cascos, naturalmente, y llevaremos sogas de seguridad y además nuestras embarcaciones serán
totalmente o prácticamente insumergibles. Todo lo que se puede hacer para ayudarnos, lo hemos hecho. Esto es perfecto. Cali, esto es fantástico. Eres un genio, dice Kathy por ahí. Ni siquiera tengo que practicar demasiado, acotó Eric. Cali, ¿has podido informarte acerca de este río? Sí, es angosto y técnico, contesta lacónicamente. Cuando dices técnico, le preguntan, ¿te refieres a que hay que ser muy preciso en el manejo de la embarcación? Sí, así es. No es como los grandes rápidos del oeste de Estados Unidos, donde se trata más bien de sobrevivir. Mucha roca, habrá que evitarlas. Sí, habrá piletones y luego saltos de varios escalones donde volaremos por los aires. Las rocas son realmente filosas. Era un paraíso de los geólogos, comentó John. Las aguas son claras, tibias y mágicas. Hay saltos y caídas. Se trata de una garganta de piedra caliza con depósitos de travertino. Aguas tranquilas que atraviesan un valle y de repente, ¡sácate! Navegar un kayak es uno de esos deportes en los que hay que estar preparado para lo peor. Cuando remas no piensas en nadar, tampoco piensas en que chocarás contra las rocas, pero no puedes darte el lujo de no estar preparado para todo eso. En estos rápidos, comentó Kathy, es imprescindible estar exactamente donde uno quiere estar. De lo contrario, termina sentado o sentada sobre alguna de estas rocas. Y el saber que se trata de la primera vez agrega un poco más de tensión a la travesía, naturalmente. Ante todo, pienso mantenerme a flote sin tumbar, pero veo que hay muchas posibilidades de que termine rodando más rápido que nunca si llego a hacerlo. Esas rocas parecen muy filosas, en verdad. Nunca pensé que esto sería tan técnico, admite Eric. Esperaba un caudal mayor y un poco más de corriente, pero nunca imaginé que tendría que estar concentrado todo el tiempo. Por lo que veo hay un margen de error de apenas unos 15 a 20 centímetros. En rápidos más grandes no le temo tanto a tumbar, pero en este río haré lo imposible por evitarlo. No quisiera nadar debajo del agua con mi cabeza expuesta a todas estas rocas. Por supuesto que llevamos todo nuestro equipo en el kayak. No sé hasta qué punto esto puede ser una desventaja. Abajo del Catate, el equipo de remeros se encuentra con verdaderos fósiles de la civilización, escondidos en el corazón de la selva mexicana, donde los industriosos aldeanos entran rara vez en contacto con el mundo exterior. Y resulta difícil explicarle a la gente del lugar, comentaba John Wason, porque no creo que entiendan que hay quienes cruzan los rápidos por simple placer, que buscan lugares peligrosos o que recorren miles de kilómetros hasta un lugar como este, simplemente para complicarse la vida aún más. Ellos no ven el río como nosotros lo vemos. El río está en el centro del valle y para ellos constituye un obstáculo por donde construir un puente. Está para cruzarlo en bote y es bastante horripilante. Es muy peligroso. El río cuenta con una serie de saltos en altura que encierran agujeros como imanes que los remeros deben rodear. Pero en un punto, los saltos brindan otro tipo de experiencia. Para estos expertos del kayak es una buena oportunidad para probar sus habilidades y divertirse al mismo tiempo. Es el tipo de diversión que solo los expertos saben y pueden disfrutar.
quedó atrás. Ahora continúan aguas abajo al tiempo que la densa vegetación tropical parece envolver los rápidos. La atmósfera es caliente, sofocante, dice Cully. No siempre se ve por dónde se va. Es posible levantar la vista y ver las laderas de las montañas y los árboles en el horizonte, pero la selva lo esconde todo. Uno puede estar andando en círculos sin saberlo. Sabía que sería un lugar solitario antes de venir, pero en ese momento creo que no me di verdadera cuenta de lo solitario que es en realidad, confesó más tarde John. Es fenomenal. Ni siquiera los mejores escaladores del parque Yosemite podrían salir de este lugar. Y Cathy comentó, estas paredes son tan escarpadas que preferiría salir de aquí a nado antes que escalarlas. No imagino ningún otro modo de llegar hasta aquí si no es navegando, asegura Eric. Está absolutamente aislado. Intentar salir caminando de aquí sería absurdo. Y perder un bote significaría algo más que caminar hasta la próxima estación de servicio para llamar a unos amigos y avisarles que uno va a llegar más tarde. No, aquí no hay una segunda oportunidad. Antes de probar alguno de los rápidos más difíciles, el grupo debe decidir si continuará la marcha y luego responder a la pregunta vital. ¿Cuál será la mejor ruta a través de las rocas y los agujeros? 2 años antes, los telespectadores del Deporte y el Hombre lo recuerdan seguramente, Cully había estado en la garganta del río Yampa, en Colorado, donde las turbulentas aguas eran como un caballo salvaje que derribaba a su jinete. Es decir, 2 años antes, no me refiero al programa en sí, que aún no tiene un año, El Deporte y el Hombre, sino a estas imágenes que fueron rodadas 2 años antes de lo que estamos viendo hoy. A pesar de toda la experiencia y habilidad de Cully, los rápidos lo mantuvieron en sus garras, golpeándolo hasta que casi muere ahogado. En el último momento, Cully fue despedido del agujero y arrastrado aguas abajo. Un helicóptero de salvataje voló al lugar y protagonizó un dramático rescate. Finalmente Cully fue conducido al hospital. A pesar de todo, su espíritu jamás se quebrantó. Apenas unas semanas más tarde, en el otoño, Cully Ehrman y John Wasson abordaron el espectacular río Arun en el Nepal, también lo vimos en El Deporte y el Hombre, y experimentaron el mismo tipo de dificultades. Ambos navegantes pudieron sentir la arrolladora fuerza del Arun. Cully comentó, lo que más miedo da es que una vez que zarpas, no hay cómo parar. Tengo un amigo que tiene un dicho, si no tienes miedo, entonces no lo estás pasando bien. I have a friend at home who has a little saying that if you're not scared, you're not having fun. Si no tienes miedo, no lo estás pasando bien. Alguien dirá, qué masoquistas. Pero es que... Eric Evans será el primero en atravesar estos rápidos técnicamente difíciles, navegando las partes bajas por sobre filosas rocas, donde tumbar podría resultar trágico. A Cully Ehrman, siguiendo la misma ruta y oponiendo su propia destreza a la curiosa hidráulica tan singular de este río. Cully se aparta de la ruta, perdiendo el control. De repente hay problemas. Finalmente, maniobra con la corriente y logra terminar con éxito. Y una vez que John concluye la travesía, Cathy parte consciente de que para todos ellos no hay forma de volver atrás. El rescate es imposible y no hay cómo reponer el equipo en caso de perderlo.
problemas no tardan en aparecer. Después de lo que parece una eternidad, Cathy intenta corregir su falla. El remo se quiebra al golpear con el fondo poco profundo. Y Cathy queda atrapada en el remolino. Los demás no tienen cómo acudir en su ayuda. Un hermoso río de aguas tibias se ha convertido en una trampa amenazadora. Por fin, Cathy es arrastrada hasta un lugar donde consigue trepar a tierra firme. Llena de moretones y de tajos, pero a salvo y capaz de recobrarse lo suficiente como para continuar el viaje. Un río que antes ni siquiera figuraba en los mapas de la selva mexicana, casi resulta demasiado para 4 remeros campeones. El resto de la travesía aguas abajo resultó muy fácil en comparación con aquel difícil tramo donde la integridad física de los remeros dependía de su destreza, de la reacción apropiada en el momento oportuno y de su suerte. El Játate les había brindado a estos 4 campeones una oportunidad para reunirse como amigos y como colegas, para navegar un río remoto e inexplorado, pero sobre todo para confiar el uno en el otro. El mundial comienza así. En lo alto de los Himalayas nace el río Arun, que desciende hasta la India para encontrarse con el Ganges. Para los amantes del kayak, este río presenta algunas de las caídas más peligrosas del mundo. Aquí, en el reino de Nepal, al este de Katmandú, 3 aventureros del kayak llegan al pueblo de Katmari un día de feria. Brown sugar? Tom Willis, Kelly Edman y John Vassar. Los 3 saben muy bien que nadie ha logrado navegar el Arun con éxito. Trepando cada vez más alto en los Himalayas, siguen un antiguo sendero hasta un pueblito llamado Nam. Lo bueno de esto es la experiencia en sí, comentó uno de ellos. Aquí estamos, en Nepal, a 20.000 kilómetros de casa, en un medio totalmente distinto, un clima totalmente diferente. No hablamos el idioma, la cultura es tan distinta. Esto es otro mundo. En algunos lugares, el sendero ha quedado destruido por las aguas de las corrientes. Los cargadores improvisan así, con caña de bambú y madera, y construyen una serie de puentes provisorios y con sus machetes resuelven problemas aparentemente insolubles. Para los pilotos de kayak significa mucho tiempo y esfuerzo y también mucho riesgo. Tan solo llegar hasta el principio. Arun corre entre la montaña más alta del mundo y la tercera más alta, el Everest por un lado, el Kanchenjunga por el otro. En su recorrido forma uno de los valles más grandes del mundo y el cañón más profundo. Estimo que el rugido que se oye aquí no corresponde a lo que estoy viendo, dice uno de ellos, pues esto parece casi imposible, estamos a 1000 metros del agua. Sí, es un rugido muy fuerte, claro. Imposible decir cómo es en realidad desde tan alto. Lo que oímos podría ser la catarata, ¿no es verdad?, preguntó otro. Y según los rumores hay una cueva subterránea por donde entra el agua. Será mejor que nos preparemos para un descenso técnico, sugiere uno. Sí, el cañón es muy escarpado, admiten los demás. Deben descender por el cañón casi 7.000 metros hacia el río, a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Los únicos que intentaron navegar estas aguas en kayak fueron arrastrados por la fuerza del río los primeros 70 metros. Y naturalmente desistieron de cualquier otro intento. Para proteger las embarcaciones contra la tremenda presión del agua, les colocan planchas de espuma sintética. Déjame ayudarte. Los portadores cargaron y las achataron muy bien, comenta, sentándose encima ya. Esto será suficiente. El primer vistazo confirma los temores de los muchachos. Los agujeros. Hay agujeros a los que será mejor no acercarse, dice uno de ellos. Es la muerte segura entrar en uno de esos. Imposible salir. Y hay cientos de ellos por donde quiera que vayas. Además, no se distinguen muy bien, comenta. Es un río con muchos saltos, un río oriental distinto de los de Occidente. Sí, da mucho miedo, dice, los rápidos son inmensos. Y a medida que avanzan, el río desciende cientos de metros. El primero en zarpar es Tom Willis. Kelly Ehrman. John Vassar. El río tiene pocos tramos de agua tranquila, donde puedan llegar a la costa sin peligro en caso de que abandonen el kayak. Deporte, comentó uno de ellos, cuando haces algo mal, tumbas. Es terrible. Aquí la acción se multiplica unas 10 veces. Imposible respirar o ver y sabes que hay algo más abajo a donde no quieres ir, pase lo que pase. Entonces hay que enderezarse enseguida y continuar. Hay que mantener la calma. Esto es una parte muy importante en este deporte del canotaje. Theory is if they're big, going to them upside down, right, Cully? Not that one. No way to get out of that. No way. No hay forma de salir de ahí, dice Kelly Ehrman. Y precisamente, Kelly Ehrman fue el primero en cruzar la garganta doble del río Susitna, en Alaska. Lo recordamos, lo vimos aquí, en El Deporte y el Hombre, sin tener que nadar para salvar su pellejo. Y él declara a propósito de este río, es un... No estás tratando con un objeto inanimado, pero ahora lo tenemos aquí, contemplando el río Arun y en uno de los ríos más peligrosos. En muchos lugares se ven forzados a cargar las embarcaciones, bordeando tramos de rápidos directamente imposibles de navegar. Pero John, Tom y Kelly aprovechan cualquier oportunidad para combatir con el Arun. Y los imponderables. Como por ejemplo, la picadura de un insecto. Sí, porque debido a una picadura de insecto en la rodilla, Kelly Ehrman debió abandonar. Los otros dos, sin embargo, continúan en su ruta y Kelly trata de acompañarlos desde la costa. De repente, sus colegas son arrastrados por el agua y
ya no pueden echarse atrás. Tanto los navegantes se han quedado sin provisiones y agradecen cualquier contribución de los habitantes del lugar. Vean la patética imagen de este Kelly. Hablando en inglés, no sé por qué, porque la cara de este nepalés indica que no entiende absolutamente nada. Pero le decía, hambre, yo, bananas, no tiene bananas. Hubiera hecho gestos y era mejor, ¿verdad? Consiguió las bananas. Vamos a cenar esta noche, dice. Y comenta que su rodilla está mucho mejor y cree que puede continuar mañana. Pregunta si le han echado un vistazo a aquello allá abajo. No sé, creo que estamos por aquí, dice. El final está a la vista. Bueno, no confío en mapas, dijo alguno. ¿Cómo? Esta es la Biblia de los mapas. Lo que ocurre es que los mapas no son muy precisos y este río es muy extraño, comentan. Creo que algunas de estas cifras son correctas, pero ante la duda han obviado la línea de contorno. Lo único que sé es que ha sido muy difícil llegar hasta aquí, dice otro. Jamás cargué tanto tiempo con mi kayak. Es que los rápidos aquí no solo son grandes, sino peligrosos. El desayuno estaba listo y uno de ellos dijo: yo creo que somos los primeros aquí. De lo contrario, la gente que hemos visto nos hubiera hablado de otros. Cualquiera que intente cruzar este río es noticia y seguramente un espectáculo. Sabían cada paso que dábamos a lo largo del río. Las noticias volaban. Hay unos locos que pretenden navegar el río, decían. En muchos casos, las aguas tenían control sobre nosotros. Nosotros no teníamos control alguno. Uno tiene la sensación de estar completamente solo en el agua, que es responsable de cualquier cosa que ocurra. Nadie acudirá en tu ayuda y una vez que comienzas un rápido, no hay forma de volver atrás aunque quieras. Y eso es lo que asusta. El hecho de no poder detenerse. Comentó uno de ellos, que siempre dice que si no tienes miedo, no lo estás pasando bien.
muy duro, muy divertido y una gran aventura. Desde la olla ebulliciente del Arun, 3 pilotos de kayak emergen como seres extraños de otro planeta. Han venido a un país extranjero, Nepal, sin saber qué les aguardaba, y encontraron no solo una cultura distinta, sino también un río muy especial, un río difícil de olvidar.